somos los últimos. Vamos a ver, vamos un poquito. Mi compañero que yo nos ha dicho el CEO de Manuel Somoza del Campillo, que es una pedanía de la Luisiana, es un pueblecito de 1.100 habitantes, es un semidén, una sola línea, y que el principal problema es la inestabilidad del claustro. El claustro que tenemos ahora en junio, con el que vamos a tener en septiembre, pues puede variar un 50%. Entonces, cuando planteamos la inclusión de la metodología ABN, vimos que era necesario hacer una serie de modificaciones organizativas si hiciera posible la implantación y sobre todo de una manera exitosa y duradera. Y esas modificaciones organizativas son las que vamos a montar. Si veo la presentación. Sobre una presentación del proyecto matemático, vamos a contaros solo aquello que es ABN. Sobre el resto, pues vamos a pasar el puntillo porque tampoco tenemos demasiado tiempo para ello. Una presentación de cómo organizamos el proyecto matemático del centro, de las tres partes que tiene. Está organizado a través de un coordinador. Y esta es la parte que nos dice qué hacemos al inicio de curso en septiembre con el profesorado. Veis que por una parte dedicamos una mañana a lo que es dar información al resto de compañeros de manera general, tanto de por qué en el proyecto educativo trabajamos ABN, las generalidades de la suma de multiplicación y división y cómo llevamos a cabo. Cuando aparece, y proporcionamos a los compañeros tanto los materiales propios de ABN como los que veréis a continuación, que es el trabajo en resolución de problemas, el taller que tenemos, como el cálculo mental. Y además pone tutorías ABN porque el equipo directivo, a la hora de dar las tutorías, uno de los puntos en los que más incidencia da es que los nuevos compañeros que llegan, que tienen que trabajar con la tutoría ABN, tengan o bien experiencia, que no la mayoría de las veces no es el caso, o bien disposición a trabajar en proyectos de innovación. Y la organización, en cuanto a la organización de apoyo, la formación que cada vez, que tenemos que contar. Hola, buenas tardes. Pues la formación encartada hace referencia a que siempre un maestro que tenga formación en ABN, pues forma a otro maestro que lógicamente no tenga esta formación y lo hace a través de la puesta en práctica de esta metodología en el aula. Por ejemplo, el curso pasado, pues José Luis era la persona con formación en ABN, y él entraba en mi clase a la hora de matemáticas cuando íbamos a trabajar la numeración y las operaciones, porque yo no tenía ese tipo de formación. Este curso, yo he sido el que entrado en primero de primaria para trabajar ABN, ya que la tutora no tenía ningún tipo de conocimiento de esta metodología, y así sucesivamente pues vamos incrementando el número de maestros que tengan formación en ABN. Hay una propuesta para el próximo curso en el centro, que es la de que todos los profesores definitivos tengan formación ABN, y se va a intentar conseguir asistiendo a las clases en las que vamos a trabajar este tipo de metodología, ya que en poco tiempo, en 3 o 4 cursos académicos, el ABN va a estar implantado en todos los niveles educativos de la educación primaria. Actualmente solo tenemos implantado hasta tercero. Decir que no se trata de un apoyo ni de un refuerzo, sino que los dos maestros trabajan conjuntamente. Así pues, aunque sea el maestro con formación en ABN el que explique, el que programe los contenidos matemáticos, después la práctica diaria del aula, son los dos los que trabajan en paralelo. También para las correcciones, pues trabajan ambos. Aspecto importante porque los alumnos adquieren mucha soltura en la resolución de las operaciones. Y si solo un maestro que los atiende, pues se forma esa típica fila al lado de la mesa y de esta forma pues podemos atenderlo con prontitud. Y además, a la hora de
trabajan dos maestros en una misma aula, hace que haya una comunicación muchas veces cuando nos planteamos cualquier problema. Cuando tuvimos el primero que incluir, por ejemplo, los amigos de la B, los amigos del 10, cuando incluíamos el principio de la suma, no sé cuánto, al haber dos maestros trabajando a la vez, no uno apoyando, trabajamos los dos corregimos, hay veces que yo explico la ficha, hay veces que mi compañero explica la ficha. Cuando llegamos a un tema de eso, antes no hemos parado, antes no hemos sentado y antes hemos hablado. Y decimos, a ver, ¿cuándo incluimos los amigos del 10? Al inicio de la suma, cuando se inicia. Entonces, quiera que no, además de perder el miedo al compañero que se inicia, porque a pesar de darle material de una pequeña formación inicial, plantearte con esto delante de una clase solo, la verdad es que impone un poquito por el tema del respeto, no el miedo. Al haber dos compañeros eso se pierde y hay una mayor seguridad a la hora de trabajar. Y además hay un enriquecimiento mutuo, lo que él me da con lo que yo le doy. Y la verdad que los 2 años que llevo trabajando con Pepe, el año pasado tuve, el curso pasado tuve el primero, estoy en segundo, la verdad que se aprende muchísimo más de otro. Sí, añadir también en este apartado, la forma de trabajar las matemáticas es la siguiente: se dedican 4 sesiones semanales a la BN y se dejan otras 2 sesiones al resto del bloque de contenido. Ya tratamos ahí información, medidas, geometría. Ya estos bloques de contenido, lógicamente, pues los imparte solo el tutor, no sé, trabajamos paralelo de los dos maestros. Y pues también decir que está todo recogido en el proyecto educativo, el AME está recogido en el proyecto educativo del centro, con la finalidad de que cualquier maestro que coja una tutoría en la que hay que trabajar a BN pues tenga que optar por utilizar este método, independientemente ya de la persona que en ese momento está a cargo de los alumnos. Además tenemos formada una comisión matemática de ABN, en la que está el coordinador ABN, están los tutores del primer ciclo, están los representantes del equipo directivo. Nos reunimos normalmente al menos, mínimo una vez al mes, y en ella, pues sobre todo, estos cursos pasados hemos estado con el tema de la coordinación entre infantil y primer ciclo, que es súper importante. Tiene que haber una coordinación y hay que sentarse con la gente infantil que está trabajando, de lo que estáis trabajando, de lo que habéis visto de la cadena numérica, cómo lo estáis haciendo, cómo vais a llegar primero, que tenéis que continuar nosotros primero, qué os falta, qué material tenemos que preparar, en temas de metodología, en temas de preparación de la guía didáctica que veréis, del libro del alumno. Y este año, por ejemplo, en el tema de selección de libros de texto, de matemáticas, de la B. Ahí es donde se discute, se ven las distintas posibilidades y todo el mundo opina. Todo el mundo que está trabajando en la B. Bueno, el seguimiento del proyecto matemático, los materiales que ahora veremos. Y ahora, nuestro proyecto matemático tiene 3 patas: la estrategia de resolución de problemas a través de un taller semanal, estrategia de cálculo mental y ABN. De esto vamos a pasar muy por encima: taller de resolución de problemas, lo llevamos desde infantil a segundo de la ESO. La estrategia de cálculo mental, que estamos trabajando antes de la aparición de ABN. Evidentemente esta pata del proyecto matemático tiende a desaparecer en el momento en que se implemente la ABN. La potencia de cálculo mental que los niños tienen con el ABN es increíble. Si te lo cuentan antes de trabajar, simplemente no te lo crees y lo ves cuando estás metido en ello. Por lo tanto, tanto las operaciones como sobre todo las suboperaciones que hacen cálculo mental, hay un desarrollo de cálculo mental especial. Aquí tenemos un pequeño vídeo de un chaval, de Antonio, que está realizando una división. Venga, Antonio, que viene de segundo de primaria, va a hacer una división entre 5, 773 entre 5. Adelante, Antonio. Después le preguntamos que intentase explicar qué estaba haciendo y no nos supo explicar qué estaba haciendo. Es un niño de segundo que es capaz de hacerlo, pero no verbaliza, no es todavía capaz de verbalizar los procesos intermedios que está haciendo para esa división. Todo eso es cálculo mental.
que es una división entre 5 que se hizo a principios del segundo trimestre, del segundo de primaria. Bueno, y aquí las pinceladas que damos del algoritmo ABN. Empezamos en el curso 2011-2012, allí tuvimos en la Luisiana una jornada que estaba Jaime, que nos explicó a grosso modo en qué consistía. Fuimos compañeros prácticamente a todo el claustro de Campillo, gente de la Luisiana y de Cañada. Volvimos, nos reunimos en claustro y decidimos que era interesante, pero que necesariamente tenía que haber una formación previa y una formación potente, porque esto era una cosita leve, una modificación metodológica de cada uno. Entonces acudimos al CED de Osuna y le dijimos que necesitaba formación. Al curso siguiente, en el 12-13, hicimos una formación que tuvo Pedro de la Rosa en Cañada con compañeros de la Luisiana y de la allí tuvimos dos compañeros definitivos formándonos. Y después lo que ha comentado Pepe, esa formación en cascada la hemos ido trasladando al resto de compañeros y es la intención de que todos los compañeros definitivos del centro tengan una formación ABN y hayan estado dentro de una aula ABN un año trabajando con otro compañero que tenga una formación previa. Es la única manera de aprender. O esa una formación a través del otro acuerdo del claustro fue hacerlo de manera progresiva, porque había dos planteamientos. Había un planteamiento inicial que sería masivo, que era haber hecho la formación ABN, pues meterla desde primero o sexto en un centro. A nosotros nos parecía bastante peligroso por bastantes aspectos y decidimos iniciarlo tanto en infantil como en primero, hacerlo bien. Este año estamos en infantil, primero, segundo y el curso que viene llegaremos a tercero. Y otro aspecto importante era la formación de la familia. Sí, a principios del curso, en septiembre, lo que se hace es que se convoca a la familia de los alumnos que van a trabajar con ABN, se les explica el método, incluso se les reparte unas fichitas para que pongan en práctica la suma, la resta en ABN. Al principio, lógicamente, cuando ven la cuadrícula y les rompes el esquema de cálculo que tenemos nosotros, pues se echan la mano a la cabeza, dicen que los niños no van a ser capaces de hacerlo, pero luego van viendo los resultados y ese miedo y esa reticencia que tienen pues van desapareciendo. Además de esa reunión inicial en la que se explica el método y se pone en práctica con ellos, a lo largo del curso, si hay alguna familia que no entiende cómo se hace, pues también mantenemos una tutoría con el padre o la madre y el alumno. En este curso sería un caso de una alumna que se equivocaba en la mecánica de la suma porque la madre se lo había explicado de otra forma. Entonces citamos a la madre, a la alumna, le volvimos a explicar el método y ya desaparecieron los problemas. La verdad que la familia, eso, al principio se muestran un poquito reacias, pero poco a poco cuando ven que es un método que incluso alcanza mayores resultados que el tradicional, pues no ponen ninguna objeción al respecto. Sí, sobre todo por los resultados, cuando ven que en primero el mínimo establecido legalmente está en 99, las niñas sin empujar llegan a 929, cuando la suma y resta con llevada, sin llevada, nosotros no hacemos distingo, lo adquieren con una facilidad famosa y no tienen en aquellas operaciones que tradicionalmente tienen más dificultad como la resta o la división, los niños adquieren con una facilidad natural, pues la verdad que toda reticencia de la familia desaparece, pero desaparece además de golpe. De hecho, no tenemos ningún tipo de problema con la familia de que hayan llegado y hayan dicho me gusta más el método tradicional porque estoy enseñando así, todo lo contrario, están encantadísimos de que esto. Además vienen hermanos y ven uno y otro y dicen, oh, qué barbaridad, qué diferencia. De modo que hay un problema. Y otro aspecto que sí queríamos comentaros es el tema de la inclusividad, que ya algún compañero aquí lo ha dicho. Y creemos, además, que es importante la adaptación del método a los distintos ritmos de aprendizaje de cada uno. Sí, el método ABN, como se puede ver en estas operaciones, pues atiende perfectamente a la diversidad del aula. Es un método, como se ha dicho ya antes en otras comunicaciones, que respeta los ritmos de aprendizaje del niño, se adapta a las características de cada uno. Ahí tenemos una resta con decimales, en la que cada alumno lo ha realizado de una forma diferente, pero al final el resultado es el mismo, es común. Esto favorece pues, la autoestima del niño, la confianza en sí mismo. Van a ver que, aunque utilicen un paso, 2, 3 o 4, siempre van a llegar al mismo resultado.
se observa una recta con decimales que también han realizado alumnos de segundo de primaria. La primera la realizó una alumna, ¿verdad? Utilizó 4 pasos, el segundo el alumno utilizó 2, pero evidentemente las 2 operaciones están correctamente realizadas. Las cosas más creativas, le preguntábamos por qué lo hacía y decía porque sí, porque me gusta y tal, lo solucionamos perfecto, muy bien. El chico después fue mucho más directo, sin tanta vuelta y tal. Veis que hay una diferencia enorme, el resultado es el mismo, son las 2 válidas. En los grupos en los que estamos no hay nadie que se haya quedado con un problema de suma, resta, numeración y multiplicación y división en segundos. No hay nadie que tenga dificultad. Aparecerán en lengua, pero no aparecen en matemáticas. Hay veces que tardan más, hay veces que hay más operaciones, pero la inclusividad de todo está segura. Y yo creo que es bastante importante cuando tenemos clases tan variadas y distintas, ¿no? Trabajo como consecuencia de todo esto y como no habíamos ofertado de distintos editoriales libros ABN, decidimos elaborar un material propio. Uno, elaborar una guía didáctica para los compañeros y compañeras, en el que viniese explicado pasito a pasito cada una de las fichas, por qué las trabajamos, cómo las trabajamos y todo el material que utilizamos en clase, absolutamente todo. Y otro, un libro del alumno, porque ya estamos cansados de hacer fichas económicamente y después de haber trabajado todo el día corriendo, haciendo fichas, que estudiar comida por trimestre y eso es más fácil a la hora de trabajar. Lo tenemos elaborado tanto para primero como para segundo, una guía didáctica del maestro anual, y para los alumnos un libro, un cuadernillo trimestral. Y lo último que os queríamos comentar, pues como valoración final, decir que en mi caso, que llevo 6 años impartiendo el área de matemáticas del primer ciclo, he utilizado durante 4 años el método tradicional, en los últimos cursos el método ABN, y los resultados pues son bastante más positivos con este método. Eso se ha reflejado en el rendimiento académico. Por ejemplo, podemos decir que en los últimos años no ha suspendido ningún alumno la área de matemáticas, todos han alcanzado los contenidos mínimos e incluso los han ampliado. Y otro indicador que nos demuestra que el método funciona pues, ha sido la reciente aplicación de las pruebas escala. En el pasado mes de mayo las pruebas escala demostraron que en las preguntas relacionadas con el área de matemáticas, de 6 puntos posibles, la media del grupo fue 5,9. La mayoría de los alumnos tenían un 6, algunos por debajo un 5,7, 5,8, una media de un 5,9. Decir que tras la puesta en práctica de este método, pues me gustaría destacar unos aspectos positivos. En primer lugar, es más concreto que el método, tradicional. El método tradicional de la enumeración era más abstracto. Utilizábamos el abaco, le decíamos a los niños cuánto vale la ficha roja, cuánto vale la ficha verde, pero ahora el niño a través de la manipulación experimenta qué es la decena, qué es la centena. En relación a las operaciones, pues lo mismo, el alumno manipula pasando de una bandeja a otra para sumar, para restar, mientras que en el método tradicional explicábamos procedimientos mecánicos de poner un unito arriba en la suma o darle 1 al vecino de abajo en la resta. El alumno lo realizaba, pero realmente no sabía lo que estaba haciendo. Este método además ha conseguido de esa forma pues, eliminar las debates, lo que era uno de los principales inconvenientes del método anterior, porque al alumno se le olvidaba al no ser un proceso natural, al ser algo que aprendía mecánicamente. También me gustaría destacar su potencia para el cálculo mental, como ha dicho antes mi compañero José Luis. Los alumnos de segundo de primaria este curso han sumado y han restado con números de 3 cifras mentalmente. Te permite ampliar los contenidos mínimos. Hemos trabajado hasta el 10.000 en lugar de hasta el 1.000. Hemos realizado sumas y restas, como se ha visto ahí, con números decimales, y nos hemos iniciado en la multiplicación y división, todo segundo de primaria. Y por último, pues lo que también se ha mencionado, que atiende perfectamente a la diversidad, no hay ningún alumno que se encuentre fuera, digamos, del nivel medio del grupo. Y en definitiva, pues tras esta puesta en práctica y todas las virtudes que tiene el método, solo animaros desde aquí, si no quieren decir nada más, animaros a la aplicación en las aulas, ya que los resultados son excelentes.